hermanos, y Dios les bendiga. La escuela sabática se tratará sobre la amistad. ¿Qué es la amistad? La amistad es un afecto personal, puro y desinteresado, una merced, un favor. Así dice el diccionario de la lengua española. Pero para nosotros, ¿qué es la amistad? Para mí la amistad significa en alguien en que puedes confiar. Tuve el privilegio de conocer a mi abuelo Matusalén y de escuchar de sus labios la historia de su padre Enoch y de su amistad tan especial con Dios y de cómo su amigo se lo llevó a casa. Al igual que él, decidí caminar con Dios, siendo fiel, obediente al construir un arca y testificando a todo que venía un diluvio. Valiente, ¿no? Al predicar 120 años, aunque se burlaran de mí, y un negado al invitar a todos a entrar al arca y poder decirles, como esta mañana, sean todos muy bienvenidos a esta gran arca, donde podrán conocer a mi amigo Jesús, disfrutar su amistad y al igual que no, disfrutar de la maravillosa bienvenida que nuestro Señor nos dará en su casa, en la patria celestial. Bienvenidos sean todos los hermanos del distrito El Faro, Nuevo Amanecer y Jersey City High, y a todos los hermanos y amigos que se unan a esta transmisión. Dios les bendiga. Desde mi juventud, mi amigo me enseñó a ser gentil, valiente para enfrentar el peligro, fuerte, pues maté a un león y a un oso, intrépido para aceptar el desafío de un gigante, piadoso cuando llegué a ser rey de Israel y humilde para acreditarle todas las victorias. Mi amigo dijo que yo era un hombre conforme a su corazón y lo amé tanto que, acompañado de mi arpa, compuse y le canté alabanzas a él. ¿Quiere unirse conmigo en alabanza? Pues entonces cantemos el himno 109, Amigo fiel es Cristo. Hermanos, que Dios me le bendiga grandemente en esta mañana. Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en Proverbios 18, versículo 24.
Pero primeramente déjeme compartirle una reflexión sobre la cual nos habla el hermano Timoteo. Dice: fui servicial con mis amigos Pablo y Bernabé. Tuve el privilegio de tener una madre y una abuela que desde mi niñez me enseñaron a disfrutar de la amistad que ellas mantenían con mi amigo. Cuando le entregué mi vida, fui fiel al ministerio y alimentarme de la palabra de Dios. Veamos qué nos dice nuestra lectura bíblica en esta mañana. Hay amigos que no son amigos y hay amigos que son más que hermanos. Que Dios bendiga su santa palabra. Muy buenos días, hermanos. Dios me les bendiga grandemente en esta preciosa mañana de sábado. Que Dios les bendiga. Antes de orar quisiera decir unas palabras, las cuales vienen cuando Satanás trató de destruir a mis amigos y a mí, a llevarnos lejos de nuestro hogar. Nunca me sentí solo. Sabía que mi amigo nunca me abandonaría. Por eso propuse en mi corazón agradarle, siendo temperante y valiente. Aunque me echaran en el foso de los leones, fiel, dando buen testimonio en mi vida de oración, ya que oraba 3 veces al día. Gracias a esa comunión con Él, se ha escrito de mí que soy de los pocos personajes de quien no se registra ningún error o pecado. ¿Deseas tener la misma experiencia? Oremos entonces de rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu amor y tu inmensa misericordia. Gracias, Dios del cielo, por este día santo que tú nos das, día santo sábado, el cual pues tú desde allá, desde la creación, oh Dios, tú lo bendijiste, lo apartaste, lo separaste y lo santificaste. En esta mañana, mi Dios, también te damos gracias por la fidelidad hacia ti y gracias por su fidelidad hacia nosotros. Ahora, para continuar con el programa, te pedimos a Dios que usted nos bendiga y nos dirija. En el nombre de Jesús se lo rogamos y se lo pedimos. Amén. La edad nunca ha sido obstáculo para mi amigo. A él le gustan los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Es por eso que mi padre y yo nos hicimos sus amigos. Todas las mañanas y las tardes nos encontrábamos con él. Me dijo que debía considerar a mi padre. Me dio valor cuando estuve en tierra extraña. Y me enseñó a perdonar a mis hermanos y estuvo a mi lado para resistir la tentación y conservarme puro y fiel en las cosas pequeñas. ¿Y usted es amigo fiel? Obediente y con mucho miedo llegué al palacio, cuando escuché las palabras que mi padre adoptivo pronunciara. ¿Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino? Mi miedo fue aún mayor, pero recordé que tenía un amigo maravilloso que dará la solución a nuestro problema. Pasé 3 días y 3 noches en comunión con él, y con su fuerza y valor dije: y si perezco, que perezca. Y mi amigo hizo que nuestro pueblo reposara de sus enemigos, que la tristeza se tornara en alegría, el luto en día bueno, en días de banquete y de gozo, de dar porciones a nuestros vecinos y dádivas a los pobres. Por eso, en gratitud a él. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer.
habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Hola mis hermanos, muy buenos días. Espero que el Señor haya estado con ustedes durante esta crisis y siga estando. Quiero contarles de un amigo. Mi madre una vez me contó que él estuvo conmigo cuando me puso un canasto, cuando me echó al río, cuando estuve en el palacio de Faraón. Él estuvo conmigo en los 40 años de pastor. Me dio lecciones de fe, de paciencia, de humildad, de dominio propio. Y desde entonces yo decidí obedecerle a él antes que a los hombres. Con humildad guié su pueblo, con humildad guardé su ley que él me dio, la misma que hoy exalto ante todos los pueblos. En Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es nuestro amigo. Hazlo tu amigo. Voy a narrarles la misión de un pastor en el país de Polonia. Este pastor tiene un ministerio en la cárcel. Y va constantemente a la cárcel a dar la palabra, y va los sábados a hacer cultos ahí con los reos. Y hubo un grupo de reos que decidieron bautizarse, eran 7, y decidieron bautizarse. Entonces el pastor dice: ¿cómo le hago? No tenía idea. Las leyes polacas le dan permiso a los reos salir periódicamente de acuerdo a su comportamiento y que hayan cumplido 2/3 partes de su condenación. Entonces el pastor sabe esto, y fue y pidió permiso y le dieron el permiso. Ahora, ¿dónde los iban a bautizar? Pero en la iglesia donde él estaba, iba a haber un campamento en esos días
juvenil en el mar Báltico, ahí en esa ciudad de Polonia. Y el pastor se llama Marius, ya no me acuerdo el apellido, raro ahí. Y el Señor hizo todos los arreglos y 7 decidieron, primero 6, después uno dijo, uno escuchó del bautismo y dice, yo también me quiero bautizar. Entonces en total fueron 7, pero el que supo a lo último, ese dijo, yo salgo un día antes, voy a arreglar mis cosas y nos vemos en tal estación del tren, porque así van a ir en tren. Entonces el pastor fue, pidió permiso, le cedieron el permiso, un permiso de 4 días, un día de ida en el tren, 2 días de campamento y otro día de regreso, o sea, 4 días. Y ya cuando acordaron, llegó el pastor y un grupo ahí de hermanos ahí de la iglesia, llegaron por los reos, por los prisioneros, y se fueron al tren. Entonces, ya habían quedado con el otro reo, que su nombre es Jurek. Este señor ya habían quedado que se iban a ver en una estación del tren. Y bueno, se llevaron a los reos al tren, y tú sabes, en grupos ahí, cuando uno va en grupos de hermanos ahí, se va uno contando historias o cantando. Sacaron su guitarra, empezaron a cantar canciones cristianas, y el viaje pues un poco placentero, ¿no? Pero cuando ya llegaron a la estación a donde se iban a ver con el otro reo, el otro reo no estaba, no llegó. Y bueno, pues siguieron. No llegó Jurek, pero siguieron ellos al destino, llegaron al campamento, y el sábado pues se bautizaron y tuvieron otro día allí, y de ahí pues, se regresaron. Entonces cuando regresaron los reos a la cárcel, los mismos guardias y los demás reos estaban sorprendidos, porque ellos habían apostado que algunos se iban a fugar, pero no, llegaron los 6. El único que no llegó fue Jurek. Entonces pues se bautizaron, llegaron y todo bien, y Jurek, al verse libre, él quiso rehacer su vida tal vez, empezó como a buscar trabajo, y se le complicó, porque tú sabes que el historial de uno a veces es complicado encontrar trabajo por el historial, y él no encontró trabajo. Entonces lo que hizo fue, ya estando afuera, lo que se le estaba complicando todo por no encontrar trabajo, lo que hizo fue juntarse otra vez con otro grupito ahí de delincuentes. Y fue y estaba con ese grupito ahí, y de repente pues él va y se lleva a su hermano menor. También su hermano menor lo incluye en el grupito, y se empezaron otra vez como haciendo lo malo, alcohol, drogas y todo eso. Y estaba una vez Jurek y su hermano menor en un parque ahí de la ciudad, y iba pasando una enfermera que iba a su trabajo, iba al hospital, llevaba una bolsa de frutas, y le llevaba a sus compañeros en el hospital, y la vieron Jurek y su hermano, y le robaron, la violaron, la estrangularon, y otra vez, bueno, la justicia tras Jurek, y lo buscaron, los encontraron, y otra vez a la cárcel. Jurek y su hermano a la cárcel. Y el pastor supo la historia de Jurek, la supo, él siguió a Jurek, siguió su historia, y pasó mucho tiempo, y todavía el pastor decía, ay, si tan solo Jurek hubiese tomado el tren, su vida fuera otra. Pero siguió la vida, ¿no? Siguió. Y pasaron como 20 años. Y el pastor estaba en la iglesia cuando llega una señora y le dice, pastor, mi hermana está saliendo con un expresidiario y necesita un lugar donde quedarse, el novio de mi hermana.
él sabe mucho de la Biblia, le empezó a contar ella, sabe mucho de la Biblia y yo creo que nuestra iglesia es de gran ayuda para él. Y dijo el pastor, sí, vamos a ver qué podemos hacer. Y ya el pastor, allí con los hermanos y todo, encontró un hermano que le rentó un cuarto al novio de su hermana, de la señora que había pedido ayuda. Le rentó un cuarto, un apartamento, y el pastor lo siguió visitando, Marius, lo siguió visitando, dándole estudios de la Biblia, y sí, realmente, él se dio cuenta que Tomex era su nombre, es su nombre. Sabía mucho de la Biblia, y sí, sabía mucho de la Biblia, lo comprobó, pero él tenía un resentimiento contra Dios. Cada vez que Marius le hablaba siempre de Dios y que Dios era bueno y que no sé qué, Tomex siempre le daba rabia contra Dios, una rabia así que contra Dios, y le dice al pastor, a Marius, pastor, usted habla bien de Dios porque tiene una buena familia y porque tiene una buena vida. En cambio yo, mi mamá borracha, mis hermanos unos delincuentes, mis hermanos a mí me escupían la comida, me hacían maldades, uno hasta me violaba. Mi vida no ha sido como la de usted. Y por eso él tenía un resentimiento contra Dios. Pero Marius le dice, yo creo que tú debes estar cerca de Dios, tú debes tomar esa decisión de buscar a Dios. Y entonces te voy a contar, le dice, te voy a contar una historia. Yo tengo un ministerio en la cárcel, conocí a un reo que se iba a bautizar. Yo bauticé un grupo ahí y él también se iba a bautizar. Y quedamos a donde nos íbamos a ver. Pero no llegó al lugar donde nos íbamos a ver. Si tan solo hubiese tomado el tren, su vida hubiera sido otra. Hubiese cambiado, le estaba contando el pastor a Tomé. Y por esa mala decisión no solo arruinó más su vida, sino que arruinó la vida de su hermano menor. Y otra vez los agarraron y los metieron otra vez a la cárcel. Y no sé realmente qué es más de Jurek, pero le dice, tomó una buena decisión. Y entonces Tomek lo mira así fijamente, como con rabia, con odio, y el pastor se asusta porque pues estaban solos en su apartamento de Tomek. Y además Tomek había ido a la cárcel por asesinato, entonces el pastor le dio miedo. Y Tomé lo mira con rencor, con rabia, y de repente Tomé se pone a llorar, se empieza a llorar como amargamente, como un niño, ¿no? Llorar. Y le dice, pastor, esto es increíble. Ese hermano menor de Joel soy yo. Yo soy ese hermano menor. Y ya habían pasado 20 años. Y entonces el pastor se queda sorprendido. Bueno, pues entonces el Señor te ha puesto en el lugar perfecto para que tú lo busques, para que tú lo sigas y sigamos siendo en el Señor. Y entonces, y Tomé pues sigue yendo a la iglesia. Él se ha metido en un centro de rehabilitación para alcohólicos, para rehabilitarse. Ahí Tomé ha encontrado a 2 personas más que ya se han bautizado. Él está a punto de bautizarse. Y entonces se está regenerando, recuperando, se está rehabilitando Tomé. Y el pastor dice, sí, increíble. Este es el poder de Dios. Este es el poder del Señor. Que después de 20 años te encuentro. Y sigue rehabilitándose y regenerándose.
Y entonces el pastor le dice, ¿sabes? Como dice Isaías 55:6. Busca al Señor mientras puede ser encontrado. Llamadle mientras esté cerca. Toma una buena decisión. No mañana, hoy, toma esa buena decisión. Tomemos esa buena decisión, hermanos, busquemos al Señor mientras puede ser encontrado. Y durante el ministerio, por las ofrendas que la iglesia da, en Polonia se ha abierto un canal de televisión para esparcir el evangelio. Por medio de ese canal se esparce el evangelio en Polonia por las ofrendas que damos en el 13º sábado. No dejemos de ofrendar, hermanos, para expansión del evangelio, más en estos tiempos como en esta crisis. Estos medios son por los cuales se imparte el evangelio. Y hermanos, toma una buena decisión. Hermanos, dice una leyenda árabe que dos amigos estaban viajando por el desierto y estaban discutiendo tan fuertemente y tan enfurecidamente que uno le dio una bofetada al otro en la cara. El ofendido, sin decir absolutamente nada, escribió en arena: hoy mi amigo me ha bofeteado en la cara. Al transcurso del camino siguieron caminando y se encontraron en un oasis y decidieron bañarse. Hasta el punto que el ofendido se estaba ahogando y el otro amigo lo salvó. Y después el ofendido cogió una piedra y escribió: hoy mi amigo me ha salvado mi vida. El otro amigo que le había ofendido estaba bien intrigado y le preguntó: oye, ¿por qué cuando te bofeteé escribiste en arena y ahora que te salvé tu vida, tú escribes en una piedra? Y el amigo le respondió: cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribirlo en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo. Por otro lado, cuando nos pasa algo grandioso, debemos grabarlo en una piedra, de manera que pueda permanecer en la memoria de nuestro corazón, donde el viento ni ningún otra cosa podrá borrarlo. Al igual que la leyenda, yo puedo decir: mi mejor amigo y único amigo me ha salvado mi vida. Sí, su nombre es Jesús, porque a través de él obtenemos la vida eterna. Lo puedo llamar amigo porque su vida conserva las cualidades de los verdaderos amigos. Es intérprete, leal, noble, fiel, obediente, heroico, valiente, simple como un niño, definado como un cristal y sublime como la exactitud de Dios. Es por eso que en esta mañana quiero decirles que la palabra de Dios en Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese es el único amigo que tenemos, Cristo Jesús. Feliz sábado, hermanos. Que el Señor nos pueda bendecir grandemente en su día santo.
Sabemos que en estos tiempos pues no podremos tal vez reunirnos en nuestras iglesias, pero también sabemos que donde 2 o 3 estén reunidos, ahí en medio de nosotros pues estará el Señor Jesús. La lección para este sábado se titula Sola Escritura o Solo la Biblia. Nosotros como cristianos sabemos que la Biblia es como el manual que Dios nos ha dado para indicarnos qué cosas debemos de hacer y qué cosas no debemos de hacer. También puede ser un mapa que nos indique dónde estamos ubicados y también puede ser la brújula que nos indique el norte que nosotros debemos de seguir. El versículo de memoria para este sábado es Hebreos 4:12 y decía: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos que la Biblia tiene un poder grandísimo. Sabemos que en ella encontramos ricas y abundantes promesas y tesoros que nos ayudan a nuestra vida, que nos ayudan a sentirnos mejor, que nos ayudan a entender el plan de salvación. Por eso el postulado solo escritura fue la única norma por el cual se rigieron los protestantes en la antigüedad. Esto en contraste con la Iglesia Católica Romana, que no solo usaba como norma la Biblia, sino que también usaba la tradición. Fue así como nuestros primeros padres protestantes se dieron cuenta que esta iglesia estaba esparciendo o enseñando unas doctrinas que no tenían nada que ver con la Biblia. Fue así como se dieron cuenta que había un error doctrinal, estudiando solamente la Biblia. A lo que desarrollamos la lección nos vamos a dar cuenta de que la Biblia tiene su manera de interpretarse, que no ocupa de nada más. Claro, es el Espíritu el que nos dice y nos da el entendimiento para poderla entender, porque es de origen divino, es inspiración de Dios. Pero también debemos de entender que la Biblia sola tiene su propia interpretación. Claro, a veces hacemos uso de la historia, hacemos uso de algunos descubrimientos arqueológicos y todo eso, pero en sí esos son ayudas secundarias. Hacemos uso de también en los escritos de la hermana White, pero entendiendo de que la Biblia simplemente ella solita tiene mucho que decirnos. A medida que desarrollemos el estudio de este sábado, nos vamos a dar cuenta de cada una de esas cosas. Recordar que este es un repaso, no es un estudio completo de toda la lección, así que vamos a ir extrayendo lo más importante y lo que sea de beneficio en nuestra vida. Toda verdad o toda doctrina debe ser probada con las Sagradas Escrituras. Sabiendo y entendiendo que las Escrituras está compuesta de 2 partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los 2 en conjunto vienen a formar lo que son las Sagradas Escrituras. Toda verdad o toda doctrina debe de estar validada o sustentada tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento para que pueda ser considerada palabra de Dios. Ahora, con esto no significa que estemos diciendo de que no pueda haber inspiración en otras partes. Claro que sí lo hay, o que no podamos hacer uso o echar mano de ciertas herramientas o ciertos recursos para entender ciertos temas aún de la misma palabra de Dios. Claro que sí lo podemos hacer, pero nosotros como iglesia reconocemos la autoridad única de la palabra de Dios, o sea, de la Biblia. La Biblia como norma imperante. Cuando hablamos de norma nos referimos a como un principio que se adapta para dirigir nuestra conducta. Ahora, otras fuentes como la experiencia religiosa, la razón humana y aún la misma tradición pueden venirnos a ayudar siempre y cuando estén subordinadas a la palabra de Dios. Pablo en 1 Corintios 4, del 1 al 6 nos indica que no debe de haber otra base doctrinal que no sea la misma palabra de Dios. Claro, hay fuentes como la arqueología, diccionarios, concordancias o libros que nos pueden ayudar a entender ciertos temas, pero jamás van a venir a sustituir lo que es la palabra de Dios. Martín Lutero dijo: solo la Biblia es el verdadero maestro y señor de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Con esto estamos diciendo de que la palabra de Dios es la única luz mayor
ella sola tiene su propia interpretación y que los recursos extras vienen solamente a darnos un contexto un poquito más amplio de ciertas circunstancias. Por un ejemplo, por así decirlo, de cierta historia nos pueden dar el contexto de cómo era la ciudad, cómo era el clima, cómo era la gente y cositas así. Pero la Biblia en sí puede darnos luz fuerte de lo que Dios está queriendo decirnos para nuestras vidas. Así que también nosotros como iglesia tenemos lo que son los escritos de Elena de White, y más adelantito vamos a hablar cómo nosotros como iglesia pues tenemos que lidiar entre esto, entre la palabra de Dios y los escritos de la hermana White. La unidad de las escrituras. La Biblia misma afirma que todas las escrituras son inspiradas por Dios y aún afirma que las profecías no son de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder escribir la santa palabra de Dios. Con esto en mente, entonces podemos decir de que Dios es el autor de las Sagradas Escrituras y que por ello podemos asumir de que hay unidad y armonía en cada una de sus partes. Esta unidad nos permite distinguir entre la verdad y el error, repudiar cualquier herejía, aplicar medidas disciplinarias si son necesarias, corregir desviaciones de la verdad. También podemos decir que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento y que éste a su vez amplía y clarifica el Antiguo Testamento, pero nunca podemos estudiar uno sin el otro. Como lo decíamos anteriormente, para que una verdad o una doctrina pueda ser tomada como palabra de Dios, debe de estar sustentada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esta unidad de las Escrituras nos da un poder convincente y a la vez libertador. Pero aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué debemos de hacer cuando nosotros creemos que hay un versículo que está en contradicción con otro? Bueno, déjeme decirle en primer lugar que el autor de las Sagradas Escrituras es Dios, y Dios no es hombre para que mienta, mucho menos es hombre para que se contradiga. Así que en la palabra de Dios no hay contradicción. Lo que puede estar pasando es que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios con prejuicios o con ideas que tenemos de antaño. Lo más importante o lo que deberíamos de hacer es estudiar la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Cada vez que tengamos que leer la palabra de Dios, pues pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos quite cualquier prejuicio y así que Él nos muestre y nos pueda presentar claramente lo que la palabra de Dios nos quiere decir. O aún podemos dejar que algún hermano de la iglesia o alguna persona que tenga un conocimiento más amplio nos pueda clarificar. A veces esos hermanos son instrumentos que Dios pone también para podernos ayudar. Pero queremos dejar claro que la palabra de Dios no se contradice, simple y sencillamente que puede ser que nosotros tengamos prejuicios o que estemos malinterpretando ciertos versículos, pero la palabra de Dios tiene suficientemente luz para clarificarnos de que no es así. Algo interesante de las Sagradas Escrituras es su mensaje claro. Aunque existen pasajes de difícil interpretación, la Biblia es lo suficientemente clara para que la pueda entender cualquiera que lo está leyendo. Por eso se nos insta a que estudiemos nuestra Biblia todos los días bajo la dirección del Espíritu Santo, para así poder tener mensaje de Dios para nuestras vidas. También al estudiar la palabra de Dios vamos a profundizar en conocimiento acerca de Dios. Algo interesante del estudio de la palabra de Dios es que a medida que se estudia un pasaje, una historia, un versículo, cada vez se encuentran enseñanzas nuevas para nuestra vida. Esa ha sido mi experiencia personal. Cada vez de que yo leo y estudio un pasaje, una historia, encuentro nuevas enseñanzas que ayudan a mi vida. Eso es algo como que si fuera un manantial de que se saca y nunca se acaba. La Biblia como su intérprete. Solo porque hay unidad en las Escrituras,
la Biblia puede ser su propio intérprete. ¿Cómo hace la Biblia eso de ser su propio intérprete? Por ejemplo, cuando nosotros estemos estudiando cierto versículo de la Biblia, o cierto pasaje, cierta doctrina o cierta verdad, siempre va a ser importante entender el contexto de donde esté el pasaje que estemos estudiando o el versículo que estemos estudiando. Ahora, una importante pregunta siempre va a ser ¿qué es el contexto? Bueno, podemos definir el contexto como el conjunto de circunstancias que rodean la situación o que rodean cierta situación. También un sinónimo de la palabra contexto es el entorno. O en palabras más fáciles podemos decir que el contexto es todos los versículos que estén arriba de nuestro pasaje y todos los versículos que estén abajo de nuestro pasaje. En otras palabras, es el entorno de nuestro versículo. Cuando entendamos eso, vamos a poder tener una interpretación correcta de lo que ese versículo o ese pasaje nos quiere enseñar. Porque si no lo hacemos así, podemos caer en el error de sacar nuestro pasaje o nuestro versículo, nuestra doctrina fuera de contexto. Y eso llevaría a malinterpretar ese versículo o ese pasaje o esa doctrina. Y eso sería un grave error. También se debe estudiar todos los versículos que estén relacionados con ese tema en específico o con ese pasaje o con ese versículo en específico. Por eso es importante estudiar cualquier tema a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, para que pueda tener una validación completa de toda la Biblia. Y así no poder malinterpretar o sacar fuera de contexto cierto tema, cierta doctrina o cierta verdad. Por eso Pablo en Romanos 15:4 nos dice las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que hermanos, cada vez que queramos aprender acerca de un tema, de una doctrina, es necesario estudiar el contexto. El contexto nos va a dar la correcta interpretación del pasaje, de la doctrina, de el versículo que estemos estudiando, y también buscar versículos en otros libros, en otro testamento que estén relacionados para así tener una amplitud mayor y tener una validación completa de todas las Sagradas Escrituras. Y así pues no sacar fuera de contexto nada y así no tener una mala interpretación de esa verdad, de esa doctrina o de ese tema en específico. Solo la Biblia y los escritos de Elena de White. Cuando hablamos de los escritos de Elena de White y la Biblia, viene una pregunta inevitable para nosotros los adventistas. ¿Dónde dejamos los escritos de Elena de White? Porque muchas personas creen o asumen de que nosotros anteponemos sus escritos por encima de lo que es la palabra de Dios. Algo que no es verdad o algo que no debería ser así. Nosotros sabemos y entendemos que Elena de White fue una persona inspirada por Dios con un mensaje para su pueblo. Pero ella misma en sus escritos muestra que para ella la Biblia era esencial y fundamental en cada uno de sus pensamientos y en cada una de su teología. Además, ella apoyó y mantuvo el principio de solo la Biblia o solo Escritura. Según ella, sus escritos en comparación con la Biblia son la luz menor que conduce a un hombre a la luz mayor, que es la palabra de Dios. En otras palabras, ella está diciendo que sus escritos es la luz menor y que la luz mayor es lo que está escrito en la palabra de Dios. Además, sus escritos nunca son un atajo ni un reemplazo para ningún estudio bíblico. Debemos, como adventistas o como cristianos, apreciar sus escritos porque comparten inspiración divina, pero tienen una función muy diferente a la de la Biblia. Sus escritos no son adición a la Biblia, sino que están subordinados a ella. Eso es importante entenderlo, hermanos, de que sus escritos nos aportan mucho, pero ante ellos está primero la palabra de Dios. Primero hay que estudiar la palabra de Dios y después ir a sus escritos. No al contrario, como a veces creemos o como a veces nos han dicho o como a veces las personas creen que nosotros solo estudiamos Elena de White y hemos
olvidado la palabra de Dios. Es más, al pueblo adventista anteriormente se le conocía como la iglesia del libro, pero del libro porque estudiábamos la palabra de Dios. Y eso es lo que deberíamos de seguir siendo, la iglesia del libro, apoyado con la luz menor que son los escritos de Elena de White. Algo que es impresionante ver cómo Dios también inspiró a mujeres y a hombres en todas las épocas, y lo va a seguir haciendo aún hasta el final del tiempo. Personas que Dios va a escoger para dirigir mensajes específicos a su pueblo, para que su pueblo pueda encaminarse y pueda tener una dirección más amplia en el tiempo del fin. En conclusión, hermanos, las Sagradas Escrituras pues tienen armonía y unidad gracias a que su autor es Dios y que es válido tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Los dos en conjunto pues forman lo que son las Sagradas Escrituras, y que para validar una verdad, una doctrina, es estudiando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. También la Escritura pues tiene claridad, puede ser entendida por cualquier persona siempre y cuando pidamos la dirección del Espíritu Santo, que quien nos iluminará y nos hará entender aún las cosas difíciles que no estemos entendiendo. También las Sagradas Escrituras son su propio intérprete. Lo interesante de las Sagradas Escrituras es que una parte de ella puede arrojar luz sobre otra y así poder entenderse en su totalidad, o en su totalidad lo que estemos estudiando. Lo interesante de todo esto, hermanos, es poder estudiar la palabra de Dios, seguirla escudriñando cada día, y no solo escudriñando y aprendiendo, sino también llevando a la práctica lo que ella demanda de nosotros. Que el Señor nos pueda bendecir grandemente. Feliz sábado. Feliz sábado. El tema de hoy se trata sobre la amistad. Cada quien tiene una definición diferente sobre qué significa una amistad. Algunos basamos nuestra amistad en lo que podemos ofrecer o en lo que recibimos, pero de eso no se basa una amistad. Hoy vimos diferentes facetas de la amistad basada en los diversos personajes. Cada persona cuya característica era única recibió de aquel una amistad incondicional, porque en él también se reflejaba similitud. La lectura de hoy, Proverbios 18:24, dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que hermanos. Nuestros amigos, en ellos encontramos características semejantes o iguales a la de hoy señalada: sin temor, leal, fiel, obediente, nobleza, valiente, heroicos. Un amigo. Hay amigo más unido que un hermano. Y hay una persona que quiere ser nuestro amigo, que nos busca constantemente sin cansarse, sin sentir indiferencia, la indiferencia que nosotros le hacemos cuando lo rechazamos. Lo contrario, él aún presta o pone más interés y amor a instalar una amistad contigo, conmigo, con todos nosotros. Su empeño en establecer una amistad es para que nosotros seamos un poco más que amigos, aún como hermanos. Jesús es quien te busca. Él es quien nos busca. Él desea es instalar una estrecha amistad con nosotros. Démonos la oportunidad de recibir a un buen amigo, a Jesús. Hoy es el día. Recíbelo. Y para concluir la escuela sabática, entonemos el himno final, 127. Como Jesús, no hay otro amigo. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. Bendiciones. Espero que todos estén seguros en su casa
y estén bien guardados por nuestro Señor. Ahora vamos a inclinar nuestro rostro para dar la oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Señor, porque tú nos has mantenido sanos y guardados en nuestros hogares. Ayúdanos, Padre, para que siempre tengamos fe en ti y que nunca nos apartemos de tu camino, aunque se desplome en los cielos, Señor. Bendice tu iglesia, bendice a cada uno de los miembros que están en sus hogares ahora, Señor, en tu santo día. Danos, Señor, las bendiciones que necesitamos para poder soportar todos estos tiempos difíciles. Te damos gracias por tu misericordia y por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias porque en este día, Señor, estamos descansando y tú lo has dejado para que podamos beneficiarnos de él y estar en comunión contigo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hi guys, it's me and Eliana, and we're gonna do la historia de los niños for this Saturday, and we're gonna talk about Abraham. So you guys know Abraham was called the father of faith. Why was he called the father of faith? Well, Abraham and his wife wanted a son, but they couldn't have one because Sarah was sterile, and plus she was already in a very old age. So they kept praying to God for a son. They wanted a son. And so God sent 3 messengers to Abraham to tell him he will have a son. Sarah heard this and didn't believe it. And so she left. So in that moment, one of the messengers, which was Jesus, told her that her son will be named Isaac because Isaac means laughter. So they had this son, and everything was good. They were happy. God fulfilled his promise. And then when the son, later on, he grew up, he was older. He wasn't a baby anymore. God told Abraham, if you love me, you will sacrifice your son for me. Abraham didn't refuse. Abraham didn't ask him why. He just had faith in God. Of course, he was sad because he had to sacrifice his son, and he didn't want to sacrifice his only son. And so he didn't tell his wife because his wife wouldn't have let him at all to sacrifice their only son. And so the next morning he took his boy, and then he went far from the house to a mountain so he could make the sacrifice. And then when they were close, the son asked his father, Dad, but where's the lamb that we're going to sacrifice? And then Abraham answered, don't worry, God will provide for us. So as they got to the top of the mountain, Abraham told his son that he needed to sacrifice him for God. And the son of Abraham, he was taught well by his father, and he believed in God too. So he didn't refuse and just got tied up by his father. And when Abraham was about to stab him, Jesus said, stop. You've shown that you love me and that you love the Father. And that's how he got his name of Father of the Faith, because he didn't question God. Even though he felt confused, he didn't say no to God, and he believed in him. So just like Abraham had faith and trust in God, we should have that same faith and trust in God right now when we're going through these times with this pandemic and everything that's happening right now, because God will always be there for us and He will always protect us. Bye. Have a happy Sabbath. Bye. Probar y ver. Historia de hoy. Una fiesta para las primicias. La comunidad de agricultores adventistas que viven en la ciudad de Mamboré, al oeste de Paraná, llegó a esta región alrededor del año 1946. Desde entonces se ha mantenido una tradición iniciada por estos pioneros: la consagración a Dios de todas las cosechas. Para marcar esta costumbre sagrada, procedente de la gente de Israel, de cuando ellos realizaban las fiestas conmemorativas, los agricultores de Mamboré crearon la fiesta de las primicias, que se celebra el primer sábado de mayo.
Al inicio, la idea era realizar solamente un culto de agradecimiento entre las familias que participaban en la iglesia de Mamboré Sitio, con el objetivo de agradecerle a Dios los buenos resultados de la cosecha anual. La época escogida para la realización de la fiesta coincidía con las primeras cosechas, y por eso se le llamó Fiesta de las Primicias. Este simbolismo de entrega de las primicias está relacionado al concepto de mayordomía cristiana. Es la actitud de aquel que acepta a Cristo como su Señor, recorre sus caminos y también actúa como administrador de los asuntos de Dios aquí en la tierra. Hace 17 años se realiza la fiesta en la iglesia de Mamboré Sitio, donde más de 3.000 personas celebran la consagración a Dios de sus vidas, sus talentos, su tiempo y sus bienes. La programación se inicia el día viernes, con la realización de un culto en la histórica iglesia de Mamboré Sitio, donde solamente participan los habitantes de la región. Además de los agricultores, la pequeña iglesia rural recibe invitados especiales, que serán parte de la programación de la gran fiesta espiritual que ocurre al día siguiente. Cuando leemos este texto, En la mañana del día sábado, una multitud procedente de distintos lugares del país ya recorre el lugar, reviviendo las grandes caravanas que se reunían en la época de los pioneros. En la gran carpa montada especialmente para la fiesta, se reúnen todos los participantes con un solo espíritu de adoración a Dios. El programa de ese día está pensado especialmente para que cada participante se involucre con el significado de la fiesta y pueda llevar a sus casas, iglesias y familias una actitud de lealtad como fiel mayordomo de Dios. El momento más destacado de la fiesta ocurre cuando, de forma simbólica, las familias se reúnen para llevar hasta el altar del Señor los primeros frutos de la tierra. Cada familia selecciona lo mejor de su cosecha para representar su actitud de fidelidad con Dios y de forma muy organizada, en profunda reverencia, ingresan por el centro de la carpa, otorgándole a la ceremonia un lindo significado en esta celebración espiritual. No todos los que asisten a esta celebración son agricultores, pero todos son llamados a traer las primicias de las bendiciones recibidas a través de los diezmos y otras ofrendas. Esta es la manera que tenemos para reconocer que aquello que recibimos no es fruto del azar, sino de la providencia soberana de Dios. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Si mi pueblo que teme a mi nombre se humilla al orar, si mi pueblo se arrepintiera de toda su maldad, yo los oiré y los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre. Si buscares con fe mi rostro, allí yo estaré.
oiré. Yo los oiré, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego y sanaré la tierra. Los uniré de nuevo, perdonaré sus males, como solo pueblo que humilde se arrodilla. Yo los oiré, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego y sanaré la tierra. Los uniré de nuevo, perdonaré sus males, como un solo pueblo que humilde se arrodilla. Yo los oiré, los perdonaré, sanaré la tierra y sus heridas, y me levantaré, los defenderé, defenderé al pueblo que alaba hoy mi nombre, y yo recordaré todas mis promesas, oiré su ruego y sanaré la tierra. Los uniré de nuevo, perdonaré sus males, como un solo pueblo que humilde se arrodilla. El nombre de Jesús